Bueno, pero muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Hipólito Yrigoyen, secretario general de Populismo K. Esta es nuestra entrevista número 14 y hoy tenemos nada más y nada menos que el enorme privilegio de estar con José Schulman, abogado él, militante popular, expreso político, presidente de la Liga Argentina de los Derechos Humanos, referente del Foro de los Presos Políticos, que nosotros militamos en forma conjunta por la libertad y democracia de los presos políticos. También está en varios frentes, ¿no?, con respecto a la lucha del pueblo palestino. Así que bueno, sin ningún lugar a duda nos une muchísimas causas en común. Quiero saludar también fuertemente a todo el equipo técnico, a Santiago Fachal, nuestro secretario de Comunicación y Prensa, a Javier Martínez, nuestro secretario de Comunicación Digital, y también a otra parte del equipo que conforman este enorme y hermoso equipo, valga la redundancia: Dino Panichelli, Carlitos Machi, Luciano Lázaro, que se han integrado últimamente y hemos podido conformar un muy buen equipo. Quiero arrancar con un hecho en el cual estamos todos preocupados, por así decirlo. El 6 de septiembre, hace unos días nada más, se cumplía 90 años, nada más ni nada menos que del golpe a Hipólito Yrigoyen. Y la verdad que a muchos de nosotros nos inquietó, nos preocupó y nos puso de muy mala manera lo que sucedió con la policía bonaerense. Primero rodeando a la residencia, digamos, de nuestro gobernador, Axel Kicillof, y no obstante eso, luego después rodeando también uniformados y patrulleros a la quinta residencial de Olivos, ¿no? Lo cual me parece que bajo ningún punto de vista puede pasar inadvertido. Me parece que es de suma preocupación. Me parece que hay intereses creados que van mucho más allá de un interés legítimo, que era la defensa de un salario digno. También hace falta poner blancos sobre oscuros. Esta misma gente que estaba muy mal paga durante 4 años no le hizo absolutamente ningún tipo de reclamo a María Eugenia Vidal, la cual depreció los sueldos de todos los bonaerenses, no solamente de la policía. Pero ¿en qué lugar queda también aquellos médicos, enfermeros y demás que están dando la vida hoy ante esta batalla de pandemia mundial que es el COVID? Me parece que la verdad es que el reclamo era justo, pero las formas bajo ningún punto de vista pueden ser aceptadas por ninguno de nosotros. También hubo un silencio muy importante con respecto a algunos actores de la política, y que me parece que la democracia está por sobre cualquier otra intención, ¿no? Me parece que excede los colores partidarios. Todos podemos tener ideales, podemos tener pensamientos, pero me parece que después de toda la sangre derramada por tantos compañeros y compañeras, por esos 30.000 desaparecidos, me parece que el nunca más es nunca más y debería estar más fuerte que nunca. Por último, quiero saludar fuertemente a Santiago Ali Bruyud, nuestro asesor general de Populismo K, quien es asesor y también parte de la producción de este ciclo, su idea general, el cual está contribuyendo muchísimo con un armado y una construcción a nivel federal de nuestra agrupación Populismo K, con enormes conexiones, no solamente dentro de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, que son muchos, sino también con muchísimas provincias a lo largo y ancho de la República Argentina. Así que bueno, no me quiero extender más, quiero darte la bienvenida, José, y bueno, fundamentalmente agradecerte el haberte sumado a nuestro espacio. La verdad que para nosotros nuevamente eso es un orgullo tenerte, reivindicamos tu figura y parece que nos haces mucha falta. Bueno, buenas noches a todas, a todos, un gusto. La verdad que nos conocimos en la lucha por la libertad de los presos y fuimos descubriendo que tenemos muchísimas coincidencias. Y esta que decías al principio no es menor. La Argentina ha sufrido varios modelos de dominación política colonial. Vos hacías referencia al primer golpe de Estado, de 6 de septiembre de 1930, que dio inicio a una
serie de golpes de Estado que recorrieron casi todo el siglo XX. El último de los golpes de Estado fue el más brutal, porque de alguna manera los golpes de Estado fueron aumentando su brutalidad, su nivel represivo. Nosotros, cuando estudiamos el golpe de Estado del 76, llegamos a una conclusión que se podía distinguir el golpe de Estado de 1976 de los anteriores. O sea, 1966 hubo golpes, 62 hubo golpes, 55 el golpe de Gorila, 43, 30, y hubo además, en un periodo, en los años 60, hubo una enorme cantidad de que se llamaban conatos militares. Bastante parecido a esto que vivimos con la policía. La distinción que hicimos fue que el golpe de Estado de 76 se propuso arrasar con una construcción colectiva, plural, enorme, que había sostenido el ciclo de luchas populares de la resistencia hasta las victorias del año 73, 74. ¿no? Entonces, el golpe de 76 no solo pensaba golpear esa acumulación, sino demolerla. Por eso los 30.000 desaparecidos y una furia difícil de entender desde otra perspectiva. Ahora bien, los golpes de Estado que se desplegaron en toda América Latina cumplieron un ciclo. Creo que hay que pensar esos golpes en una misma serie. 1954 Paraguay, Guatemala, el mismo año. 1964 Brasil, el golpe que reivindica Bolsonaro. Y después ya entramos en los golpes argentinos, chilenos, uruguayos. Casi nunca hablamos de golpe en Perú, de golpe en Ecuador, pero bueno, para finales de los 70, toda América Latina prácticamente está bajo dominio militar. La resistencia de los pueblos, del pueblo argentino, del pueblo chileno, del pueblo uruguayo, del pueblo paraguayo, fueron logrando deslegitimar esos gobiernos militares, debilitarlos y finalmente fueron reemplazados, derrotados. Y quedó un desprestigio enorme para las Fuerzas Armadas de la región, lo que llevó a un cambio estratégico empujado por los Estados Unidos, por el Comando Sur, por sus estrategas, que en los años 90, sobre todo, y en lo que va del siglo XXI, produjeron un viraje y depositaron mucha expectativa, mucho esfuerzo para formar cuadros en sus concepciones coloniales, muchos insumos, y transformaron las fuerzas policiales en verdaderos ejércitos urbanos. De hecho, el golpe de Estado que se dio en Bolivia lo protagonizaron los policías. El compañero Correa en Ecuador sufrió una serie de levantamientos policiales que fueron desgastando su mandato, su gobierno, su ciclo. Y en los últimos años, casi todas las policías, incluidas las de Argentina, han establecido contactos para su formación con las Fuerzas Armadas de Colombia y con los servicios de inteligencia de Israel. Particularmente la policía bonaerense tiene estrechos vínculos con el Estado terrorista de Israel, que ha dominado a los palestinos desde hace más de 70 años y que ha acumulado una experiencia en técnicas de tortura, de dominación enorme.
Entonces, dicho todo esto, nosotros no podemos fingir que se trató de un problema salarial. No es así. Estas acciones están programadas, son de manual. La Argentina está sufriendo un operativo de desgaste, tienen muchos nombres en inglés. Si googlean van a encontrar lo que es guerra de cuarta dimensión, guerra integral, el Ahora, manual de José, la CIA para dar golpes. José, te hago una pregunta, No ¿no? Que tenemos... en realidad es lo que nos inquieta a todos nosotros, primero como ciudadanos, después como militantes. Esto yo lo discutía con muchos compañeros y compañeras. Una cosa es entender este movimiento de presiones y de desgaste como algo propio de la derecha interna nuestra, de las oligarquías, de aquellos medios de comunicación y la justicia que siempre juegan ese rol, ¿no? Se suscitaron muchas cuestiones, y sin irnos demasiado del tema, también sucedió lo de Lázaro Báez, ¿no? En convivencia con servicio penitenciario, justicia, medios de comunicación, al cual a una persona que había sido liberada no se le dejaba ingresar a un domicilio. O sea, se fueron concadenando muchas cuestiones en forma simultánea, pero la preocupación nuestra es saber si esto es una cuestión interna o si verdaderamente vos intuís que está la embajada norteamericana, la embajada de Estados Unidos atrás de estos hechos, lo cual sería absolutamente grave, porque una cosa son los dichos de Duhalde, los dichos de Morales Solá, los dichos de Sanz, que son gente de acá, y otra cosa es lo que en su momento dijo el embajador norteamericano, que él venía para arreglar la justicia argentina, ¿no? Mira, los hechos, como dicen los comentaristas, están en desarrollo. Yo creo que nosotros no podemos volver a cometer errores de ingenuidad que se cometieron en Bolivia, en Ecuador, en Brasil. Después de tantas experiencias, ya no podemos pensar que los hechos son casuales. En estos mismos días, el jefe del ejército argentino reivindicó el operativo Independencia. Luego, presionado por el ministerio, retiró el Twitter, pero hoy informa de que salió en gira por Tucumán a reivindicar lugar por lugar los hechos que ustedes saben que constituyeron el comienzo más institucional del terrorismo de Estado. En estos mismos días, y lo anunció, creo yo, muy bien el compañero Parrilli, el embajador de Estados Unidos intervino en el debate sobre la reforma judicial de una manera totalmente insólita. Entonces, pensar que las derechas, junto con sus amos coloniales norteamericanos, organizan la marcha anticuarentena. La derecha, con sus amos coloniales, organizan el sabotaje a la labor parlamentaria. Organizan el sabotaje a la medida de salud pública. Organizan una campaña de estigmatización de todas y todos los miembros del gobierno, mismo modo. Pensar que en ese escenario, porque también podemos hacer otra secuencia cronológica. El 2 de septiembre fueron reconocidos los restos de Facundo Astudillo Castro, y entonces la causa judicial da un viraje, puesto que ya no se puede negar que sea un caso de desaparición forzada, la responsabilidad de la bonaerense es evidente, los datos que surgen en la investigación son cada vez más escandalosos, la presencia de unidades de la bonaerense en las horas y el días en que se depositó el esqueleto en el lugar donde se lo encontró. Creo que ese costado no se ha discutido mucho,
y yo creo que es enorme la importancia que tiene, puesto que la bonaerense es una de las fuerzas más leales a la derecha en la Argentina. Si uno escarba un poco y complejiza la discusión, veremos que en los últimos años el ejército tradicional, el que conocíamos, desde hace muchos años que no está en funciones internas, que tiene algunas pocas funciones internacionales en misiones de las Naciones Unidas, por lo que uno conoce, por lo que nosotros hemos conocido varios, bastantes oficiales en estos años en las labores de memoria. Por ejemplo, yo me he reunido varias veces con los oficiales de Campo de Mayo, en Santa Fe. Yo diría que sin tener ilusiones absurdas, no los veo demasiado preocupados por volver a una confrontación con meterse en demasiado lío. Los veo muy cómodos, tienen un buen sueldo, viven muy cómodos, muy bien. Entonces, la apuesta principal de la Embajada de los Estados Unidos está puesta fundamentalmente en la bonaerense, en las otras policías, que recordemos, la bonaerense estaba dirigida por Echecolatz. Echecolatz era uno de los principales jefes del plan de exterminio en la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes, el compañero... Sí, José, que dicho sea de paso, hubo reivindicaciones a Echecolás por propios miembros de la policía. También hay que resaltar que no solamente eran miembros de la policía activos, sino miembros de la policía retirados, lo que también sabemos lo que eso implica. Y a lo que vos estabas diciendo con respecto al contexto de la policía bonaerense, que es grave, yo le quiero agregar el hecho de que se suscitaron cuestiones parecidas o similares en la provincia de Tucumán, en la provincia de Misiones y en algunos otros lugares, lo cual hace un contexto complicado a nivel federal. Obviamente todos sabemos que la provincia más grande de la República Argentina es la provincia de Buenos Aires, que también nuestro gobernador, Axel Kicillof, recibió una provincia absolutamente endeudada y con problemas gravísimos, y que se pretende que a 8 meses de estar al mando y en plena pandemia, también me hago mención a lo que vos decías, en una plena pandemia mundial se intenta generar toda esta reivindicación de derechos, que por otro lado nosotros no los discutimos, porque nosotros no somos obtusos, sabemos nosotros que la policía puede estar mal paga, sabemos que pueden no tener las mejores condiciones de trabajo, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar esta clase de amotinamiento, acuartelamiento. Me parece que en eso tenemos que ser muy tajantes, muy puntuales. Otra de las cosas que te quería comentar, para que vos también estés al tanto, nosotros acabamos de lanzar una campaña a través de Facebook, YouTube, Instagram y en todos los medios digitales, digamos, con respecto al cuidado de nuestros mayores, de protección de los médicos y demás. Sabemos que la derecha y los medios de comunicación han estado meses tratando de destruir la cuarentena. Por otra parte, la cuarentena ya no existe, o sea, nadie puede hablar de cuarentena. Yo vivo en La Plata, he transitado Capital Federal y la cuarentena no existe acá, por lo menos. El nivel de contagio es impresionante y sin ningún lugar a duda el costo político de los muertos y de contagiados lo va a tener que asumir los distintos gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Así que por eso también hemos lanzado una campaña para volver a una fase más restringida, para tratar de cuidar también a nuestros médicos, a todo el equipo de salud. Así que bueno, nada, te quería contar y quería que fueras parte de esa campaña que hemos lanzado. Sí, mira, nosotros ahora mismo estamos coordinando con un espacio que se creó en la ciudad de Buenos Aires, que vincula organismos de derechos humanos con científicos de CONICET y con trabajos territoriales, con un observatorio de derechos humanos de la Comuna 3, de los compañeros. Y en verdad estamos muy preocupados porque la pandemia está en pleno desarrollo
Y vemos dos problemas urgentes a fortalecer. En primer lugar, necesitamos fortalecer todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el distanciamiento, con realmente parar la circulación para que no circule el virus. Y también estamos muy preocupados porque la cantidad de médicos de unidades intensivas está en crisis. Hay ya provincias que no tienen médicos intensivistas, que tienen muy, pero muy pocos. Y creemos seriamente, nosotros lo decimos públicamente, que el Estado argentino debe salir ya a contratar, a convocar médicos de todo el mundo. No, enseguida nos dicen, estamos buscando cubanos. No, nosotros no somos la embajada de Cuba. Reconocemos que los médicos cubanos son buenos, pero no son los únicos médicos buenos del mundo. Para nada hemos dicho eso. Hay disposición de médicos en otros países. Hay que decir que, hablando de Patria Grande, que los médicos intensivistas reconocen que las unidades, las guardias, hoy resisten por la labor de los compañeros médicos colombianos, venezolanos, peruanos, que han sido tan maltratados por la derecha acá, estigmatizados, ¿no? Yo quería, cuando digamos eso, hacer una reflexión que unifique estas amenazas a la democracia con la pandemia, y es la siguiente. Nosotros, una gran batalla cultural, o la primera gran batalla cultural que tenemos, es no permitir que el dolor del pueblo, que las crisis se naturalicen. O sea, la idea más nefasta para nosotros es siempre hubo pobres, siempre lo sabrá, es una cuestión imposible de modificar. Nosotros, por el contrario, pensamos que todo es historia, que todo es resultado de un proceso, que todo se puede modificar. Y si uno reflexiona en términos más históricos, de manera más universal, lo que uno puede ver es que hay un sistema, una forma de organizar la vida en el mundo, que es el sistema capitalista, que ha entrado en un momento de decadencia. O sea, los sistemas civilizatorios, todos pasan por un momento de fundación, de auge, de esplendor y de decadencia. La decadencia del capitalismo ha originado ahora dos procesos que nosotros estamos sufriendo, los dos. Uno es que ignorar las exigencias del cuidado del medio ambiente, un productivismo desaforado, la idea absurda de que el hombre puede dominar la naturaleza sin ninguna condición y puede gastar todo el petróleo que quiera y puede utilizar todo el agua potable que quiera y puede modificar genéticamente todo lo que quiera, todas esas ideas que se mantienen todavía y que están en la base de los agrotóxicos y del uso irracional del petróleo, los hidrocarburos, ha terminado generando una crisis civilizatoria que ya no es que dificulta la vida. Nosotros tenemos que ser conscientes que la civilización humana está en peligro. No es un chiste, no es un problema de los europeos, como algunos compañeros creen, que dicen, bueno, ese es un problema para los ricos. No, por favor. Esta pandemia es resultado de una crisis civilizatoria que se expresa también en el aumento de la temperatura, en el crecimiento del nivel de los océanos, en el calentamiento de la Tierra, fenómenos muy acelerados y gravísimos que están cambiando la vida, pero yo creo que no hay que decir que están cambiando la vida, que están poniendo en peligro la supervivencia humana. Esa es la verdad, esa es la tarea que tiene tu generación por delante. Y pegado a ese fenómeno, a esta decadencia del capitalismo, no es casualidad que esté Trump, Bolsonaro, la dictadora de Bolivia, Piñera en Chile. Hay una ruptura del capitalismo con la democracia que nosotros
no podemos ignorar. De alguna manera, y en eso... También hay surgimiento, José, de las extremas derechas, ¿no? Lo veíamos el otro día en los anuncios que hacía Angela Merkel en Alemania. Sí, pero extrema derecha es Macri, digo, porque nosotros no nos podemos poner el verso de que esta es una derecha civilizada. En lo íntimo ellos aplauden la muerte, en lo íntimo aplaudieron la rebelión policial, en lo íntimo y no en lo íntimo, no es que se esconden. Entonces, Argentina, y esa es de nuevo una característica, es como si todo el mundo va para un lado y muy poquitos países intentan ir en contra. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, vos pensás que en toda América hay dos países que tienen un rumbo antiimperialista claro, que son Venezuela y Cuba, y hay otros dos países que intentan un rumbo democrático popular, que son México y Argentina. Punto. Todo lo demás está en manos de la derecha. Entonces, ¿por qué decimos eso? Para llorar, para amargarnos. No, porque para poder tener una estrategia tenemos que tener muy claro el mundo en que vivimos, la América que vivimos, tener muy claro los aliados que necesita la Argentina y sobre todo no subestimar los peligros. Yo creo que hay un concepto sociológico que se llama crisis de percepción de la realidad, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y se puede explicar con una figura literaria muy sencilla, casi para niños, es que en el oeste norteamericano había unos pájaros que se alimentaban de cazar, tirándose desde muy alto para comer gusanos y pequeños bichos. Pero resulta que esos pájaros no sabían que apareció el tren. Y entonces un día volando ven algo parecido a un gusano, se tiran de cabeza y se matan contra el tren. ¿Por qué digo? Porque guarda confundir gusano con un tren, guarda con confundir un reclamo salarial con una maniobra golpista, guarda con confundir oposición con grupos coloniales subordinados al imperio. ¿Es fácil distinguirlo? No es fácil. No estoy diciendo que todos los policías son agentes del imperio, lo cual sería un absurdo. Lo que estoy diciendo es que también es un absurdo ignorar que esta policía es la que jugó para Echecolás, después asesinado a Cabeza, y que en las últimas semanas asesinó a Lucas Verón en La Matanza y a Facundo Astillo Castro en Bahía Blanca. No hace 2 años, ahora. No hubo una sola señal de los policías de reconciliarse con la sociedad, de decir, bueno, vamos a ser un poco más cuidadosos o tener más empatía. No hubo nada de eso. Entonces, yo lo que hago es una advertencia metodológica, digamos. No trate de discutir solamente si son, si no son, si no porque eso nos lleva a una discusión estéril. Lo que se trata es de tener una comprensión del proceso latinoamericano y del proceso argentino. Y de entender que no importa las críticas que nosotros o yo tenga, no quiero que nadie asuma mis críticas, al imperialismo no importa un comino las críticas que nosotros tengamos, y ellos quieren derrotar al gobierno de Fernández. Si nosotros no partimos de eso, no vamos a entender por qué el embajador, por qué Clarín, y eso nos tiene que llevar a una mirada de una unidad, como nosotros propiciamos por la libertad de presos, que ahora se extienda a una mirada de una defensa activa de la democracia. Para mí, defensa activa es entender que la democracia solo se fortalece si se profundiza.
O sea, hay algo que no condice con la estabilidad, con el status quo. La democracia no se puede defender parados, no sé si me explico. No se puede defender la democracia diciendo, bueno, ojalá que al menos votemos. Si solo votamos, perdemos. Nosotros José, vamos a defender la democracia si le metemos... José, te voy a hacer una ¿Sí? pregunta y te voy a correr del plano de lo que es Latinoamérica, nuestra patria grande, que sin ningún lugar a dudas es lo que más nos interesa. Pero bueno, yo hoy cuando te nombraba y te presentaba, te nombraba también como miembro del Comité Argentino en Solidaridad por Palestina, en el cual nosotros es una causa que también venimos defendiendo desde hace muchísimos años. Y vos hablabas del imperialismo y me gustaría que anexemos a lo que es el sionismo también. Y por qué también, si vos nos podés explicar ese amor hacia ese pueblo tan lejano, con culturas tan distintas a las nuestras, si vos nos podés explicar con tus palabras, amor que nosotros también defendemos y reivindicamos con respecto fundamentalmente a esas libertades que le fueron arrebatadas a ese pueblo tan, tan noble de Palestina, ¿no? Mira, te lo voy a contar de dos maneras. Una por mi historia. Yo me llamo José Schulman y mis papás eran de origen judío y pertenecíamos en Santa Fe a un club, pero bueno, en 1967, cuando yo tenía 15 años, estalló, bueno, lo que se llama la Guerra de los 6 días, la ocupación de Jerusalén por parte de Israel, y hubo una discusión de qué lado nos poníamos, y yo me acuerdo que con mi papá no tuvimos ninguna duda de ponernos del lado de los palestinos, porque era el lado de la justicia y la verdad. Así que para mí esa experiencia fue me marcó mucho. Nunca tuve ninguna duda sobre la diferencia entre pertenecer a un pueblo, a defender a un Estado. Nunca defendí al Estado de Israel, jamás. Y hace unos años, en el año 2014, fui invitado por los palestinos, por ADAMER, una organización de derechos humanos, de defensores de presos políticos, y viví una experiencia maravillosa, escribí un librito, no sé, se podría hacer una película, porque nosotros entramos como turistas a Israel y después entramos a los territorios ocupados y recorrimos toda Palestina. Recorrimos Ramallah, recorrimos Belén, Jericó, Jerusalén, la zona oriental, el Mar Muerto. Pero lo recorrimos de mano de los palestinos, no como turistas, ¿no? Entonces, conocí a un pueblo cuya identidad es la resistencia, un pueblo que es, es el origen de la civilización occidental y cristiana, ¿no? Bueno, es muy fuerte para uno pararse ahí en el Monte de los Olivos y mirar el muro. José, ahí, hola José, ¿me estás escuchando? Te quedaste sin audio, ¿eh? Ahí si lo podés conectar. Aprovecho La, para decirle a los que están del otro lado que no habíamos nosotros de alguna manera omitido, sino que lo íbamos a dejar para un poco más adelante, tu faceta como escritor, como educador popular. Yo tenía acá agendado y escrito en algunos lugares que habías escrito varios libros, como por ejemplo La Rioja que resiste, Los laberintos de la memoria, Crónicas de un nuevo siglo. Así que la verdad que tu experiencia para nosotros nos llena de sabiduría, por así decirlo muy humildemente. La verdad que es hermoso escucharte. Nos contabas recién que habías podido escribir un libro después de haber vuelto de Palestina. No sé si se escuchó en el audio, para todos aquellos que están del otro lado. Aprovecho a decirle que estamos en streaming por Facebook y por YouTube, por nuestro canal de YouTube. Pueden ver todas las charlas en cualquiera de los dos canales. Así que bueno, nada, José, ahí se te había cortado el audio. Decime el libro que habías escrito después del viaje que habías tenido en Palestina. sí, sigo con Palestina y el libro. El libro se llama Crónicas Palestinas y te cuento cómo empezó ese libro. Empezó en Jericó, que es, bueno, una ciudad bíblica, como cualquiera sabrá. Ahí hay
mezquita, que hace unos años un colono israelí, o sea, un fanático israelí, sionista, fue con una ametralladora y asesinó a varias personas, mujeres, hombres, niños, palestinos. Es un lugar en donde, bueno, se realizan peregrinaciones. Y entonces conocí a un niño palestino de unos 12 años. Los palestinos, los niños hablan inglés, yo hablo muy poquito inglés, pero bueno, cuando uno está en esas circunstancias, las 4 o 5 palabras que sabe te salvan. Y entonces él me estaba guiando para entrar a la mezquita y había un molinillo muy común en Israel, que son como los molinillos de la cancha, pero hechos como celda, ¿no? Es decir, que son los que impiden el paso de los palestinos por donde los israelíes no quieren que pasen. Y allí entonces pararon, había un soldado israelí, le preguntamos si podíamos pasar, me dijo que podía pasar yo solo, le dijimos que no, y el niño se agachó y le tiró un pedrazo. Me impactó tanto la experiencia que ese día en un bar, en una servilleta escribí un poema y empecé a escribir las crónicas de ese viaje que están, después te paso el blog donde están colgados, por supuesto gratis, porque nos dimos cuenta que el pueblo palestino es tan, pero tan increíble que muy pocos entienden de qué se trata, ¿no? Israel domina todo el territorio de Palestina y es como si tuvieras un ejército en el patio de tu casa. Los palestinos José, viven es impresionante ver el mapa de lo que era Palestina hace no muchos años y lo que queda de Palestina hoy, y que por ese pequeño pedacito de extensión que hoy conservan los palestinos de una forma absolutamente terrible, porque la vida que llevan allí es muy cruenta. No solamente se meten con los militares de Palestina o con la gente que está defendiendo su pueblo, sino las diferentes formas de atrocidades que han hecho con sus criaturas, con sus madres, los han podido separar, inclusive a familias completas, diferentes formas que ha llevado al extremo. También lo que de alguna manera yo logro hacer o tratar de interpretar, la diferenciación de lo que sufrió el pueblo judío en su momento y lo que lleva a cabo el Estado de Israel, que es lo que vos tratabas de manifestar. Pero a veces nos cuesta entender cómo un pueblo que ha sido perseguido, que ha sido humillado, que ha sido asesinado, como ha sido el pueblo judío, hoy a través de sus autoridades, y no es de un gobierno, sino que ya es todo un proceso, prácticamente diríamos casi desde la conformación misma del Estado de Israel, a través del aval de los Estados Unidos por otro lado, ha llevado esta persecución al máximo de los límites. No hay forma de entender que en el siglo que hoy vivimos o hoy habitamos se persiga de la forma que se está persiguiendo al pueblo palestino. Simplemente quería decirle a la gente que está del otro lado que aquellos por ahí que son más jóvenes, más chicos, que hagan eso, que googleen y busquen lo que era el Estado de Palestina en su momento y lo que significa ahora lo que quedó del Estado de Palestina. Por el otro lado, el no reconocimiento de la ONU a Palestina como un Estado, el no dejarlo participar de las decisiones. La verdad que todo el mundo de alguna manera se ha hecho eco y ha tomado parte, lamentablemente no, por supuesto, a favor del Estado de Israel en este caso, ¿no? Sí, dos cositas más. Y hay que hablar mucho de Palestina, no es algo ajeno a nosotros. Uno de cada 2 palestinos varones ha estado preso en su vida desde el comienzo de la ocupación. Uno de cada 2. No hay en el mundo una acción de ese tipo. Y la otra cuestión
que realmente es casi inexplicable, es esto que te contaba, el niño que se agacha, agarra una piedra y se la tira al soldado. Los israelíes no han podido domesticar a los niños, no los pueden domesticar, no hay forma. Los encarcelan, hay 200 niños encarcelados. ¿Recuerdan el caso de la muchacha que estuvo presa hace poquito, que se hizo muy famoso? Los niños viven en condiciones humillantes. Yo recuerdo una entrevista con una familia de un preso político en Jerusalén, y dos cosas les cuento, ¿no? que las tengo registradas, tengo fotos grabadas de esa entrevista. La primera es que la niña, la muchacha, que tenía 15 años, estaba muy conmovida porque ella había nacido cuando el padre ya estaba preso, su papá había estado preso 15 años, y era la primera vez que le habían dejado tocar al papá. Como regalo de 15 años, los israelíes por primera vez en su vida le dejaron tocar al papá y estaba todavía muy conmovida. Y de repente hubo una discusión entre la mamá y el otro hijo, tenía dos hijos, un varón y una muchacha, y la mamá le decía que había que cuidarse para que cuando vuelva el padre estén todos juntos. Y el muchacho, que se ve que ya había empezado a militar, a resistir, le decía textualmente que él no se iba a aguantar que soldados israelíes lo escupan en la calle. No sé si me escucharon. Que los soldados israelíes lo escupan en la calle, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con nosotros? Porque Israel se ha transformado en un proveedor de tecnología, insumos y formación de las fuerzas policiales. No es chiste. La Argentina, sobre todo con Bullrich, recuerden que Bullrich, el marido de la Bullrich, Montoto, alguien que alguna vez fue militante, pero hace mucho que es un empresario vendido al Estado de Israel, que es el presidente de la comisión de la Cámara Argentina y de Comercio, firmaron acuerdos millonarios. La Argentina y Israel en el periodo de Macri establecieron relaciones estrechísimas. Y tenemos nosotros toda la convicción y la información que en estos años los especialistas israelíes de espionaje y de tortura han inficionado al Estado argentino. No se trata solamente de ser solidario con Palestina, lo cual es indispensable, y quiero decirle que en la tradición que ustedes reivindican, uno de los primeros escritores argentinos sobre Palestina fue Rodolfo Walsh, que escribió unas crónicas palestinas maravillosas, que las pueden leer. Y les puedo contar que yo tengo una sola medalla internacional, la tengo por acá, después se la busco, que el Estado palestino me entregó una medalla en reconocimiento a la solidaridad, y que fue el mismo día en que Cristina recibió, en otra ceremonia, obvio, misma medalla. O sea que hay un signo de identidad en nuestra identidad patriota y la identidad palestina, que es una de las resistencias anticoloniales más antiguas, más dignas, y que está mucho en juego, porque en la continuidad del dominio colonial de Palestina, los Estados Unidos juegan un modelo del mundo, y en la liberación de Palestina nosotros también jugamos un modelo del mundo. Es decir, no hay que ver estas cosas como lejanas, como ajenas, sino todo lo contrario, ¿no? De igual manera, José, me parece que nuestro camino de la militancia y esas cuestiones que nos vinculan y nos acercan tanto, nos hacen siempre estar cercanos a esos pueblos oprimidos, a esos pueblos avasallados por el imperio, por el sionismo, porque a veces de enfrente, o el que no entiende, o el que no gusta mucho de la política, ni hablar de la geopolítica, muchas veces no entienden cómo
nosotros nos ponemos tan rápidamente de acuerdo en algunas cuestiones que por ahí para muchos les parecería ajenas, pero nosotros somos aquellos que intentamos reivindicar la lucha de los pueblos originarios. No importa si es estrictamente de Argentina o es de un pueblo originario de Bolivia, de Ecuador o de otro lugar. ¿Por qué reivindicamos la lucha, por ejemplo, de este pueblo palestino tan humillado durante muchísimo tiempo? A nosotros no nos cabería en nuestro ser, en nuestra militancia, obrar de otra manera o actuar de otra manera. Me parece que es imprescindible, y muchas veces justamente lo que nos distingue tan profundamente de esos sectores que intentan de alguna manera ser o llamarse o autodenominarse apolíticos. Por eso nosotros muchas veces nos cargan y nos dicen que entre nosotros nos entendemos, que es fácil hablar entre nosotros, y que si bien yo hago una crítica constructiva a los gobiernos nacionales y populares, el intentar de alguna manera tratar de poder comunicar mejor, ¿no? Me parece que es una cosa que nosotros de alguna manera debemos encontrar el camino de poder construir alianzas un poco más grandes. Lo intentamos hacer, me parece que con la creación en su momento de la CELAC, del Mercosur, de la UNASUR, el tratar de estrechar vínculos entre los países hermanos, entre los países que tenemos algún tipo de coincidencia más allá de la territorial, y fundamentalmente esas coincidencias tienen que estar basadas en luchar contra el imperialismo, luchar contra la opresión de los pueblos más humildes, más empobrecidos. Lo que en su momento decía Evo Morales, que de la quita que había sufrido todo Sudamérica o toda Latinoamérica con respecto a Europa, es algo que no se dice, es algo que no se milita, que es muy difícil retrotraernos La a deuda que tantos... tienen con nosotros, ¿no? Exacto, Evo Morales lo dijo perfectamente. O sea, Yo creo que, mira, yo creo que termino con lo que empecé en un momento, al principio, para poder entender que la humanidad está enfrentada a un dilema, en definitiva es de vida o muerte. El capitalismo hoy es la muerte del planeta, es la pandemia, y nosotros lo que tenemos que levantar con mucho más fuerza es que nuestro programa es la vida. Nosotros lo que queremos es la vida y nos identificamos con lo humano. Hay una frase de Martí que es muy oportuna, que él decía, patria es humanidad, porque es así, y por eso podemos entendernos, porque en ese punto es que se establece una diferencia antagónica, ¿no? Para nosotros, todos los seres humanos tienen derechos y son realmente interesantes y podemos aprender de ellos, de un boliviano, de un palestino, de un africano, de un norteamericano pobre, y eso va generando una identidad que es esta que es la que va finalmente a triunfar, porque nosotros creemos que la humanidad está pensada, preparada, organizada durante miles de años para vivir y va a poder superar este intento de matarla, y la vida se va a unir a una idea de humano, de iguales, de derechos, que es en definitiva nuestro programa, porque nosotros, claro que tenemos propuestas concretas sobre cómo resolver el uso de puertos, pero en definitiva todas nuestras propuestas siempre arrancan de algo muy sencillo: lo humano primero, los derechos de los seres humanos por encima de todo, y entonces ahí nos podemos entender y podemos entendernos acá y podemos entendernos en el resto del mundo. Es un momento difícil, pero también es un momento desafiante, porque el sistema en su conjunto hoy no tiene nada que ofrecer, porque lo único que pueden hablar es muerte. Hablaban hasta hace poco del consumo, ya no tiene mucho sentido. ¿Cuál es la importancia de tener 5 pares de zapatillas si vas a estar yendo de tu casa al trabajo? Y digo, la vida va mostrando de que el modelo que ellos proponen no tiene atractivo, ¿no? Con respecto a eso, José, que vos hablabas del consumo y que en muchos lados
se da la falta de consumo en cosas esenciales, en cosas básicas, gente que no puede acceder no solamente a los alimentos, sino al agua potable, por ejemplo, y no es solamente en Argentina, sino en muchísimos lugares del mundo. Y en otros lados, ese sobrestock que se ha podido demostrar, que un montón de empresas han podido estar meses y meses sin fabricar y han podido seguir vendiendo sin ningún problema. Esta pandemia, sin ningún lugar a duda, ha traído empobrecimiento para un sector muy grande de la población a nivel mundial. Hemos perdido muchos puestos de trabajo y sin embargo ese grupo concentrado de poder en muchos casos se ha incrementado y ha visto beneficiada en sus ganancias. Entonces vemos que de no correr un poquito estas cuestiones de redistribución, de tratar de equiparar un poco el mundo, ante cualquier hecho o ante cualquier cosa, siempre las desigualdades se siguen zanjando, se siguen aumentando. O sea, no hay cuestiones si no son los estados presentes en intentar... Vos fíjate el lío que va a haber ahora porque el gobierno anunció de que le quita 1 punto de coparticipación a la capital federal, que tiene un ingreso por cápita comparable o comparativo al de los madrileños, por ejemplo. Se hablaba de que en Santiago del Estero es $700 por cápita la redistribución de toda la población, y en Cava estaban hablando de entre $10.000 y $11.000. Vos fíjate que dentro de un mismo país, que nosotros nos autodenominamos en nuestro artículo número 1 de la Constitución como federales, la desigualdad enorme, y que eso no queda tranquilo, digamos, sí, bueno, lo aceptamos porque creemos que en el medio de una pandemia hay que mejorarle los salarios a la policía bonaerense. No, no queda ahí, y los tipos ahora quieren o intentan ir por la justicia para tratar de que ese cambio de 1 punto de coparticipación, que inclusive fue dado por Macri de una forma que no correspondía tampoco, y no fue solamente 1 punto, sino que fue más de 1 punto. Vos fíjate hasta qué punto, bajo ningún punto de vista, se intenta generar algún tipo de equidad mínima, ¿no? La verdad que eso nos entristece muchísimo. Yo te quería hacer 2 preguntas cortitas, José. Una es una cuestión semántica que se ha discutido en su momento con respecto a presos políticos y detenidos arbitrarios, ¿no? Que nosotros creemos que es importante hacer esa definición, esa discusión. Y lo otro es que vos, como presidente argentino de la Liga de los Derechos Argentinos de los Derechos Humanos, le digas a la gente, la invites a poder participar, de qué manera se pueden sumar. Por otra parte, decirle y contarle a todo el mundo que es la entidad más antigua de derechos humanos de la República Argentina y bueno, en la cual vos presidís hoy día, ¿no? Mira, presos políticos... José, te quedaste sin sonido. Ahí está, ahora sí, sí, se porque, ahora sí. porque como estoy con el celular entran llamadas, pero la computadora no tiene fuerza. Bueno, para nosotros no es una discusión semántica, porque no es que no se puedan definir los presos políticos, sí se pueden definir. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de adaptarnos a los tiempos actuales, porque efectivamente nosotros nacimos para enfrentar las consecuencias de ese golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 que vos nombrabas al principio, en 1937, porque había muchísimos presos políticos en la Argentina. En general, los presos políticos en los 30 se los llevaba a la famosa cárcel de Tierra del Fuego, una cárcel destructiva, ¿no? que aniquilaba gente. Pero nosotros sí podemos dar una definición de preso político, se lo dijimos al presidente el 21 de enero, incluso le nombramos las convenciones de la Unión Europea, y no son tan complicadas. Preso político es toda persona que está privada de la libertad y cuya condición jurídica está modificada u originada por su condición de perseguido político. Es decir, que se puede definir de una manera objetiva quiénes son los presos políticos. No estamos diciendo que los presos políticos no deban ser investigados en ningún caso o que puedan haber cometido un ilícito. Lo que estamos diciendo
es que los presos políticos son todos aquellos cuya condición jurídica está modificada por la condición, su identidad política, el grado de persecución, y lo podemos demostrar causa por la diferencia que hay entre personas acusadas de los mismos delitos sometidos a procesos judiciales. Los compañeros, casi todos han estado presos bajo prisión domiciliaria, preventiva, perdón, con detención preventiva, cosa que Macri, por ejemplo, no sufrió. Y para nosotros, lo dijimos en su momento, la discusión sobre los presos políticos era muy importante porque implicaba enfrentar el modelo de dominación macrista. Es decir, el macrismo se valió de los jueces y de las espías y de los operadores para armar operaciones judiciales, perseguir, detener, mantener compañeros presos, y la libertad total de los presos políticos implicaba e implica discutir el modelo de dominación judicial que todavía nosotros sufrimos. Vos fíjate que lo primero que hace la derecha ante la discusión sobre el fondo para sostener el plan de seguridad en la provincia de Buenos Aires es amenazar con judicializar, o sea, pretender que la Corte Suprema paralice la acción del gobierno, cosa que han logrado en otros países, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador hubo un gobierno popular que no pudo jamás mantener una medida porque la Corte Suprema se las volteaba. Entonces, la discusión sobre los presos políticos para nosotros era y sigue siendo importante. Y nosotros, bueno, hemos sostenido la Liga durante mucho tiempo. En el año 2017, cuando cumplimos 80 años, cambiamos el nombre, la adoptamos, la adaptamos. Pretendemos ser una organización que tome los problemas actuales. Nosotros no solo actuamos en las causas judiciales, atendemos a los migrantes, tenemos un equipo de trabajo para acompañar a las mujeres y las disidencias sexuales que sufran agravios, violaciones a sus derechos. Tenemos un programa de radio semanal, va por Radio Rebelde, que está al servicio de todos. Justo te iba a preguntar eso después. Jurídicos, sí, tenemos equipos jurídicos gratuitos para los casos de violencia policial. Ahora estamos escribiendo lo que se llama Amicus Curiae, que es un escrito para acompañar a la familia de Lucas Verón. Hemos acompañado en silencio a los abogados de Cristina Castro, la mamá de Facundo. Hemos presentado en estos meses de pandemia, nos han reconocido como querellantes en la causa por espionaje en de Zamora, que queremos llevar la discusión sobre las visitas a los presos, sobre ustedes. Muchos de los que fueron, seguramente creemos. Nos deben haber escuchado, enviados, ¿no? Nos deben haber escuchado, no hay duda. Le recordamos a la gente que a nosotros nos obligaban a dejar una cuestión que hasta se podría llegar a entender, pero que nos hacían dejar nuestros celulares en los lockers, bueno, nos revisaban absolutamente íntegramente, y hay muchas presunciones, muchos datos de que posiblemente muchos de nuestros celulares hayan sido clonados, hayan sido intervenidas nuestras líneas, de las propias personas que íbamos de visita a visitar a nuestros compañeras que estaban detenidos en forma arbitraria y ilegal, ¿no? Sí, la semana pasada Amado Vudú testimonió en esa causa y me contó que hizo un alegato especial porque, bueno, él dijo que sus amigos que habían ido a visitarlo estaban preocupados y que la Liga estaba preocupada, cosa que es cierto. Nosotros está muy mal que nos hayan espiado. También nos reconocieron como querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad en Vicentín, o sea, en Reconquista, por los delitos de la empresa Vicentín contra los compañeros. Es decir, que mantenemos una actividad amplia, muy diversa, y
bueno, pretendemos ser un organismo de derechos humanos contemporáneo. Ahora mismo todavía no lo hicimos público, está en formación. Nos han pedido formar un equipo jurídico de apoyo a las mujeres de los pueblos originarios, lo estamos haciendo. Nosotros somos una organización militante, quiere decir esto que ninguno de nosotros piensa a la Liga como su trabajo. En la Liga no trabaja nadie, todos militan, o sea, todos trabajamos por nuestra cuenta y tenemos un concepto que es muy sano para nosotros, que es no cobramos, no pagamos. Parece algo medio raro, pero bueno, es así. Nosotros no cobramos a nadie por los servicios, pero tampoco le pagamos a nadie. Así que los que vienen a la Liga vienen como un acto de servicio, militante. Tenemos también nuevo un equipo de salud mental, un equipo de psicólogos y psicólogas, en verdad son psicólogas más, son 10 compañeras y compañeros que están con teléfono, por supuesto, pero haciendo contención psicológica en la Villa 31, en la Casa Santa Cruz. Bueno, estamos viendo de atender otras necesidades. Así que pensamos a la Liga como algo así muy cambiante, que incorpore nuevas actividades. Y además, nosotros nos pensamos que nuestra fuerza está en nuestros amigos. O sea, no pensamos formar un movimiento de pueblo originario de la Liga, no, para nada. El movimiento existe, nosotros nos articulamos con ello, no estamos buscando transformar a la Liga en una cosa gigantesca, no queremos eso. Sí queremos encontrar formas de ayuda mutua, de articularnos con diversos movimientos, ¿no? Con los migrantes. Ahora mismo, por ejemplo, hoy están pasando compañeros paraguayos, porque bueno, en Paraguay se vive una situación tremenda de represión, están cruzando y nosotros los estamos ayudando a hacer los trámites de migración, mejor dicho, de refugio político. Es decir, que nosotros pensamos que la fuerza de la Liga está en que muchas organizaciones la consideren como una organización hermana, ¿no? Esa es nuestra idea, nuestro objetivo. Bueno, desde nuestra parte, por supuesto que te felicitamos, valorizamos el trabajo de la Liga, nos parece que la verdad que es algo espectacular lo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Celebramos también el hecho de que se puedan ayornar y que puedan incluir actividades que por ahí en su momento no estaban planeadas en su inicio en la Liga y hoy lo han podido implementar. Nuestro formato de ciclo de charlas está hecho a propósito y diseñado más o menos de 1 hora, como para que esto pueda ser utilizado como material. La verdad que nosotros sentimos un orgullo enorme de que desde otras agrupaciones, asociaciones y diferentes lugares nos han utilizado a nosotros como medio de explicar algunas cuestiones, de construcción política y demás. Es parte de lo que nosotros también hacemos desde la militancia, creemos que la construcción política es base y es fundamental. No sé si vos le prestaste atención al nombre de nuestra charla, que es Aporte de un programa para un gobierno pospandemia, y con esta pregunta quisiera cerrar. ¿Qué crees vos cuál crees que debería ser el rol del Estado sobre la construcción de esas democracias participativas por las cuales nosotros luchamos e instamos, y fundamentalmente esa construcción de poder popular que nosotros creemos, desde la experiencia, por ejemplo, de Venezuela hoy, creemos que son esenciales, fundamentales, para sostener no solo un gobierno elegido democráticamente, sino para sostener la democracia de todo un pueblo, que fue lo que no ha podido suceder, por ejemplo, en Brasil con el corrimiento de Dilma, con un golpe blando, o ni hablar con lo que sucedió con Evo Morales o con Zelaya. Bueno, nada, estamos muy hartos de estas cuestiones, de estas intromisiones foráneas en las democracias de los países. Nosotros reivindicamos la autodeterminación de los pueblos, por eso defendemos lo que nosotros consideramos hoy como democracia en Venezuela, con
con sus dificultades, seguramente con sus conflictos internos, con sus problemas, pero bueno, quería que en algunas pequeñas palabras, yo sé que es un tema amplio, complejo y que seguramente te gusta, pero ¿cuál crees que debería ser el rol del Estado en esta construcción de poder popular que creemos necesaria? Muy importante, casi nunca me lo preguntan y nosotros sí tenemos un programa para mejorar la democracia en Argentina. La idea principal es que hay que asumir que el sujeto de la historia es el pueblo y que el depositario de la soberanía popular es el pueblo, y tenemos que separarnos de una democracia que empezó siendo representativa y que hoy es delegativa. Es una democracia que prácticamente considera al pueblo como legitimador bianual de sus políticas, pero no sujeto de la política. Nosotros entonces creemos que hay algunos instrumentos que están ya disponibles, como la consulta popular, que se pueden utilizar ya, inmediatamente, en pandemia. No hay nada más fácil hoy que hacer una consulta por las redes. Entonces, creemos que hay que cambiar. José, ahí te quedaste sin audio, seguramente te ha entrado alguna llamada ahí. Otra vez una llamada. Creemos que hay un modelo que podemos adoptar, que es el de la participación de la representación popular en la gestión. Por ejemplo, los hospitales deberían ya mismo incorporar a las organizaciones sociales vinculadas geográficamente, interesadas socialmente. Y ese concepto se puede aplicar en todas las cuestiones. Nosotros, y termino, elaboramos un proyecto que entregamos a la ministra de Seguridad de la Nación y a la Comisión de Seguridad del Congreso, sobre un proyecto de control del movimiento popular sobre las fuerzas de seguridad. Crear un observatorio autónomo del movimiento popular con capacidad de alerta temprana, es decir, que este modelo en donde la idea es que las personas organizadas, el pueblo organizado, se interesa por todo el tema, porque ¿cómo vamos a hacer que el pueblo politice? Bueno, necesitamos involucrar al pueblo, darle lugar, comprometerlo en temas, y entonces que los clubes tengan que pensar qué opinan sobre la pandemia, que las organizaciones estudiantiles tengan que pensar qué opinan sobre el presupuesto de obras públicas. Es decir, se trata, en verdad, no es tan difícil, se trata de pensar al pueblo de una manera mucho más respetuosa, confiar en sus capacidades, darle lugar en todas las decisiones, y yo creo que ese es el camino para politizar, para concientizar y para poder ganar la batalla cultural. No es una batalla previa o al costado, está en el medio de la disputa política por cada uno de los temas. Cada minuto damos esa batalla, y no solo cuando hacemos un debate, la damos en la dicción de cada medida. Entonces, creo que es muy importante, creo que posiblemente esa es la discusión principal, porque de nada valdría que nosotros logremos que el Congreso apruebe un impuesto a las grandes ganancias u otras medidas imprescindibles si no logramos que el pueblo se empodere de ese proyecto. Por lo tanto, la primera y la más fundamental de las propuestas para la pandemia es que la sociedad argentina se democratice, que el gobierno no le tenga miedo a nadie, que incorpore al movimiento popular a la gestión de todos los temas, que como se dijo el primer día de gobierno, nosotros cuando criticamos para avanzar, criticamos para sostener, criticamos para fortalecer, y sería bueno que se siga ese consejo que dio Cristina, de que cuando haya un momento difícil se convoque al pueblo, se lo escuche, que bueno, seguramente entre todos vamos a encontrar una solución mejor que la que pueda encontrar uno u otro funcionario, por más bueno, inteligente o genio que sea. Bueno, está demostrado que se necesita el pueblo. Gracias, José. La verdad que gracias. Me quedo con esas palabras que vos tomaste
de Cristina Fernández de Kirchner diciendo y solicitándole al pueblo que cuando necesitara hablarle a su presidente lo hiciera, que él lo iba a poder escuchar, y creo que me parece que ese es el camino que tenemos que todos recorrer. Así que bueno, nada, José, la verdad que ha sido un placer para nosotros, un orgullo, así Para mí que también. nada, sinceramente la verdad que es una enorme alegría encontrarnos. Quiero invitar a todos y todas al próximo viernes 18 de septiembre, vamos a estar junto con Alicia Castro. Así que bueno, los esperaremos. Muchísimas gracias, José, y un abrazo enorme para todos los que están del otro lado, a todos y todas. Igualmente, un gusto enorme.